Pero sí, bueno, bienvenida. Y allá atrás están, me habían comentado, madre e hija, ¿verdad? Y un pequeñito. ¿Cuál es su nombre, verdad? Maritza y Ana. Bienvenidos. Bienvenidos todos los acá. Vienen con Claudia. Ya pueden salir los niños si ya salieron. Mírense después. Bueno, Dios les bendiga a todos, pues cada uno de ustedes bienvenidos, como les estaba mencionando. Y pues me gustaría mucho que pudiéramos hoy platicar algo que yo creo que es pues de interés y de importancia para todos los que estamos acá. Y quisiera pues entrar de lleno a esto para poder avanzar, ¿verdad? En cuanto al tiempo y todo eso. Quisiera, miren ustedes, quisiera hacer algunas salvedades y algunas aclaraciones y algunas cosas que tal vez no todo tiene que ver con esto, pero fíjense ustedes que pues últimamente creo que todos los que estamos acá hemos visto cómo pues hay ciertas como campañas yo le llamo desinformación. Fíjense que es curioso porque en otros años, años atrás, la gente fallaba, se equivocaba y tenía ciertas tendencias, ideologías y todo ese tipo de cosas por falta de información. Ahora es todo lo contrario y se sigue fallando porque hay una carga de información exagerada en la que pues obviamente se caen algunos errores, excesos y cosas así. ¿A qué voy con lo que les estoy tratando de contar en este momento? Pues fíjense ustedes que como les digo, con mucha preocupación, y repito porque yo creo que esta es una señal de que la Biblia se está cumpliendo. No sé cuántos de los acá presentes les impresiona, pero fíjense que mucha gente está mandando información por todos los medios posibles, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, por YouTube, por todos los medios que pueden. Las cadenas de televisión también lo están haciendo con relación al problema que hay, que sigue latente en Israel y Palestina. No sé quiénes de ustedes lo han visto, pero mucha gente está, y lo complicado del tema, fíjense ustedes que es gente, digámoslo así, creyente o cristiana que está compartiendo el tema del genocidio, digamos, que está ocurriendo en Medio Oriente, porque las cosas se han estado siempre complicadas, pero hay puntos en el año que se ponen un tanto más álgidas que en otros. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque hay gente que lamentablemente, lo digo así, siendo creyente, está asumiendo una postura en ese contexto que yo considero que está equivocada, ¿sí? Y se los estoy diciendo, no tiene que ver con lo que vamos a platicar, pero se los estoy diciendo por la siguiente razón, para quienes no lo saben. Ustedes, eso que pasa allá en Medio Oriente puede ser el detonante de una tercera guerra mundial. Y el problema es, como les digo, que en algún punto todos, o sea, en el mundo entero, quieren que asuman una postura. Pues, ¿cuál es la postura del pastor? ¿Cuál es la postura de los que van a la iglesia? Yo no estoy diciendo bajo ningún punto de vista que esté de acuerdo ni con la matanza, ni con que alguien esté unido, porque para comenzar ni siquiera tenemos el verdadero contexto, y gracias a Dios, a pesar de que estamos viviendo en una ola de violencia bien difícil en este país, gracias a Dios nosotros no estamos viviendo bajo un tema de guerra, ¿verdad? Entonces no entendemos al 100%, pero lo que yo les estoy diciendo con esto es que fíjense que hay gente que quiere imponer una postura en la mente, en el imaginario general. Y yo leí hace muy poquito tiempo, alguien se lo atribuye a un nieto de uno de los, entre comillas, también pensadores más grandes que existió, Freud, pero dicen que un nieto de él dice, y esto quiero que ustedes lo tengan muy en cuenta, dice que la opinión pública es un producto. No sé si alguien había escuchado eso, ese concepto, pero eso decía él, y no sé si me explico con lo que estoy tratando de decir. O sea, la opinión pública es un producto, está tratando de decir que hay mucha gente que vende información para querer hacer que la gente crea cosas. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos nosotros viviendo acá? Pues miren, yo no soy pro Palestina, tampoco soy pro Israel. Y de hecho no deberíamos de meternos tanto en algunas cuestiones porque en realidad lo que está pasando es una guerra. Y yo vi hace no muchos días un video donde había un soldado de Israel explicando que lamentablemente el verdadero problema ya es con
grupo terrorista Hamas, ¿verdad? No se escribe con J sino con H. Y ellos están agazapados en casas ustedes. Esos terroristas se van a meter a las casas y usan como escudos humanos a las familias. Y en algunos casos adoctrinan a ciertas personas que no les importa poner en riesgo a su propia familia. Y entonces ahí comienzan los enfrentamientos cuerpo a cuerpo o los bombardeos. Pero el verdadero problema es con un grupo terrorista que hay allá, que tiene secuestrados a una cantidad de israelitas. Y usted dirá, ¿y eso qué? Pues eso a nosotros lo único que nos dicen, y cualquiera se preguntará, yo no se los puedo garantizar. Hay otros países en el mundo, en África, en China y en otras áreas del mundo, en donde pasan cosas similares. Y el mundo no está tan turbulento como lo que pasa en Israel. Y no sé si usted lo había notado. Pero la próxima vez que alguien le mande alguna información de esta, usted dirá, yo creo en Dios, obviamente en el Dios de Israel, pero sé que Dios tiene un trato con Israel y Dios está tratando conmigo ahorita. Amén. Amén. Y de un bando como del otro hay gente que necesita reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Eso es lo que nosotros necesitamos predicar. Amén. Bueno, perdón por ese paréntesis que tuve que hacer, pero fue porque de verdad la información va corriendo por muchos lugares, pues tenemos definitivamente que hablar de algunas cosas. Pero acá me voy a centrar hoy en este pasaje de la Biblia que está en Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, en la Biblia amplificada. Y quiero leérselos a todos ustedes y que ustedes lo lean. Aquí dice en esta versión: yo estoy a la puerta, y entre paréntesis dice de la iglesia, porque esta es una versión de la Biblia comentada. Los paréntesis que ustedes ven son de eruditos que leían la Biblia, que la iban estudiando y que la iban comentando en función de los escritos que ellos tenían al alcance. Entonces dice: aquí yo estoy a la puerta de la iglesia. ¿Y por qué cree usted que dice estoy a la puerta de la iglesia? Porque cuando usted lee el contexto de Apocalipsis capítulo 3 es con una iglesia en específico con la que está hablando, ¿sí? Entonces tiene sentido, hace sentido que diga estoy a la puerta de la iglesia, ¿sí? Por años de años este versículo se ha utilizado de una forma muy especial para que se pueda evangelizar y que las personas pues conozcan a Jesús, ¿verdad? Y se les dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, cualquiera que quiera oír mi voz y atiende, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Y eso se usó por mucho tiempo, pues se ha usado por mucho tiempo como algo evangelístico. En realidad tiene mucho sentido, pero en realidad esto también fue escrito para la iglesia, para una iglesia en específico. Yo no les voy a hablar de qué iglesia. En su momento les mencioné el mensaje de las 7 iglesias y todo, pero no quiero hablarles de la iglesia porque nos iríamos por otro rumbo, y quiero hablarles en este caso de otra cosa. Dice: estoy llamando continuamente. O sea, Jesús se va a parar de la iglesia, ¿sí? Jesús se para digamos, en el umbral de todas las iglesias. Así como aquella vez yo le conté que Jesús se fue a parar y fue a prestar atención. No sé si ustedes recuerdan de esa historia, pero él se fue a parar a donde había donde estaban todo el mundo dando sus ofrendas en el alfolí. Yo se los conté hace no mucho. Y resulta que Jesús se quedó en algún punto enfocado en cómo la gente tal vez pasaba en fila, ¿verdad? Dejando cada quien lo que tenía. Y todo el mundo daba, pero pasó una mujer que realmente impresionó a Jesús, porque ella dice en la Biblia que dio lo último que tenía como su sustento, y la impresión no fue el que esta persona se iba a quedar sin nada, sino la tremenda fe que tenía la mujer al decir: yo dejo todo esto aquí porque en alguna forma Dios va a hacer algún milagro. No sé si usted dice amén. Y nadie le estaba quitando nada. Y cuando Jesús observó eso, dijo: qué impresionante la fe de esta mujer. Y le dice a sus discípulos: ¿quién dio más? Y todos se pudieron haber puesto a pensar y decir: pues el que dio más era el que traía, que les dio yo 1000 quetzales. El que dio 1000 quetzales dio más. Jesús los puso en una paradoja en ese momento, porque Jesús les dijo: los que dieron, por ejemplo, 1000, les quité ese, perdón que lo diga de esta forma, pero lo estaba diciendo así, ese dinero no era que fuera lo último que tuviese, pero esta mujer dio lo último, y eso fue
lo que sorprendió a Jesús, como les digo, no porque Jesús les estuviera quitando algo, sino porque entendía a esta mujer que Dios es su proveedor. ¿A dónde voy con lo que le estoy diciendo? Que Jesús es observador y Jesús está todo el tiempo atento a lo que hacemos, no solo aquí en la iglesia, sino en nuestra casa y en nuestra vida cotidiana. Pero hoy que estamos en la iglesia, en este versículo dice: he aquí yo estoy a la puerta de la iglesia y llamo continuamente. ¿Ustedes qué complicado sería que nosotros realmente no termináramos de comprender esto y que Jesús estuviera ahí, todos los invitados acá, ¿verdad? Todo el mundo acá, y Jesús allá afuera diciendo: si me das un chance de entrar, quiero moverme, quiero tocar tu corazón, quiero sanarte, quiero hacer algo contigo, y nosotros aquí en todo lo demás, ¿verdad? Pero Jesús está tocando continuamente la puerta, y luego dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Esa es la razón por la que a veces pasan cosas en algunos casos y en otros no pasan. Yo no estoy para fiscalizar ni juzgar a nadie, pero no se trata solamente de cómo está la alabanza, de cómo está la adoración, de cómo está el ambiente, de que si apagamos las luces, de que si ponemos un fondo ahí atrás en donde la gente sienta que quiere llorar para que llore. No es eso. Se trata del que abre, el que oye la voz, y abre la puerta. Es eso. Dios no ha cambiado. Bueno, y si cambió fue para mejor. A veces nosotros creemos que Dios está distante, pero Dios sigue estando en el lugar donde lo dejamos. Y empezamos a vivir nuestra propia vida. Y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. Miren, esto es sumamente interesante, porque cuando nosotros vemos en la Biblia la forma en que actúa Satanás, nos sorprendería, porque fíjense ustedes que Satanás, él no crea usted que como Jesús. Jesús se queda en la puerta. Jesús dice: pasa, te está viendo, ¿sí? Pasas a la iglesia y miras si trajiste tu ánimo para buscarlo. O hay algo que te impide, o hay una tristeza, hay un dolor, hay una amargura, hay algo que te está afectando, o si vienes como dice la palabra, entraré por sus puertas con acción de gracias. Jesús lo ve todo, pero está en la puerta y no te obliga a nada. El enemigo sí. El enemigo sí, si nosotros, hermano, solo medio le damos un poquito de espacio, el enemigo tira de una patada a la puerta y se mete, como hablábamos el domingo pasado, se mete no él solo. Él dice: la casa está limpia, barrida y ordenada, voy a ir a traer a otros 7 peores que yo. O sea, el enemigo es abusivo, hermanos. Y Jesús es el caballero que siempre está parado en la puerta diciendo: te daría así en el hombro y te diría: si necesitas algo, ya sabes, estoy tocando la puerta, si oyes mi voz, abre y entro y cenamos. Jesús es así: cenaré con él. Y en esta versión me gustó porque entre paréntesis nuevamente pone: lo restauraré. Y aquí quiero hablarle yo de algo, hermano, que a mí me sorprende y me resulta interesante, aunque tal vez todos ustedes dirán: eso no es nada del otro mundo, pero a mí sí me sorprende. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca había escuchado el concepto, o nunca había entendido el concepto de los lugares a los que a usted le gusta ir a comer. ¿Cómo se llama? No me van a decir que los chicos del liceo. Estoy hablando de un lugar, el lugar que a usted le gusta. O sea, un lugar, pero ¿cómo se llaman esos lugares? Restaurantes. ¿Y saben qué significa esa palabra? Restaurar tu cuerpo con comida. No sé si me explico. Porque miren ustedes, hay una cosa difícil en esta vida. Bueno, hay muchas cosas, pero complicado es que uno se quede mucho tiempo sin comer, y complicado es que uno pase mucho tiempo comiendo mal. Y miren lo que dice en este pasaje, según la versión que estoy leyendo, dice: yo entraré y cenaré con él. Y aquí Jesús está hablando del contexto de la Santa Cena. Y está diciendo: cada vez que tú vengas a tomar la Santa Cena, debes entender que aquí hay algo que te va a restaurar. Por eso yo le decía: Jesús está ahí en la entrada, y si nosotros lo pudiéramos ver, Él le haría así en el hombro a cada uno de ustedes y le diría: mira, amiguito,
vení, tomemos la cena juntos. Esto no es una tradición de hombres, esto no es una costumbre, esto no es algo que solo se hace porque sí, esto es algo importante. Yo te quiero restaurar. Entonces tú comes, yo como contigo y tú comes conmigo. Si Jesús estuviera en este tiempo, hermano, Jesús sabe que haría también. Se sienta a comer y no vaya a pensar usted que Él va a estar ahí con el teléfono, ¿verdad? Y dice, pues sí, ¿cómo vas? Y Él comienza el quinto del PSG. No, Jesús estaría bien atento a lo que tú estás haciendo cuando estás comiendo, porque cenaré con Él y Él cenará conmigo. ¿Cuánta gente cree usted que necesita atención en esta vida? ¿Y cuánta gente cree usted que está muriendo en el alma por falta de atención? ¿Y sabe qué me preocupa a mí? Que el que siempre nos está muriendo atención es al que más ignoramos en este mundo. Es a Jesús. Porque miren, todos en algún momento, hasta el padre y la madre, hasta el pastor, o hasta la persona, el confidente, o hasta el psicólogo, probablemente en algún momento nos va a decir: fíjate que ahorita que son las 3 de la mañana, no te puedo atender. Pero Jesús dice en su palabra: la tristeza puede durar toda la noche, pero al amanecer viene la alegría del Señor. Nadie te pone atención. Jesús está en la puerta desde hace un montón de tiempo. Y no sé hace cuánto te diste cuenta de eso. Pero Jesús está ahí esperando. Te dice: ay, qué bueno que viniste. Espero de verdad que sientas mi presencia, para que de aquí te vayas con una mente y un corazón distinto, para que de aquí te vayas con tu corazón sanito, para que de aquí te vayas con expectativas diferentes, para que de aquí te vayas sintiéndote amado. Porque, como bien diría el salmista católico, nadie te ama como yo. ¿Alguien se recuerda eso? Bueno, esa canción no sé qué es, pero es un salmista católico muy famoso. Pero bueno, la cosa es que fíjense que hoy quiero hablar con ustedes acerca de esto. Yo estaba viendo, de hecho, se los voy a leer un poquito. Hay varias canciones que hablan de esto, pero hace muy poquito hicieron una, se los voy a leer. Dicen que Dios tiene sueños. ¿Alguien ha escuchado esta canción? Muy bonita. 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Todos a la mesa. Nadie queda afuera. No hay tiempo que perder. Esta es la promesa, gracia y vida eterna. Ya no hay tiempo que perder. Esta es una invitación. Que todos vengamos a la mesa del Señor. Fíjense que yo hace bastante tiempo le he venido diciendo: hermanos, no se pierdan, miren, no se pierda ningún servicio de ser posible, ni ninguna reunión, no por mí, ni por nadie más, porque a veces hay personas, hermanos, que tal vez dicen: ay, pero no va a estar no sé quién, entonces va. Pero a lo que voy es: no se pierdan ninguna de estas, porque la invitación en realidad quien la hace es Dios, ¿sí? Quien hace la invitación es Jesús. Y entonces, pensando en todo esto, yo estuve viendo, ¿verdad?, que la mesa es un lugar, obviamente es un objeto, alrededor del cual se sientan regularmente las familias, dependiendo, ¿verdad? Porque alguien me dirá: no, hay lugares en los centros comerciales que se llaman food courts. Y hace poquito mencionaste que hay restaurantes, entonces no siempre son de casas. Pensemos hoy en la casa, en la mesa, y cómo la invitación ha sido enviada de parte de Dios, ha sido todo el tiempo enviada por Dios a nosotros, para que nosotros podamos de alguna manera acceder a esto. Y miren, lo bonito de todo es que Dios, el Señor, a través de Jesucristo, no está diciendo: ¿tú cómo eres?
¿Tú qué tienes? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué físico tienes? ¿Tú qué habilidades tienes? ¿O cuánta influencia? ¿O qué estás haciendo de extraordinario? No. Me adelantaría, pero no quiero adelantarme a una parte del tema. Dios está llamando a todo el mundo a que vaya y diga: esto era lo que estaba buscando. Y de alguna manera, fíjense ustedes que Jesús cuando instituyó la Santa Cena, lo que estaba diciendo de alguna manera es: de aquí en adelante, a partir de mi sacrificio en la cruz, el que quiera puede venir y estar en la mesa del rey. Entonces, hermano, esto es un privilegio. No sé si me explico, pero esto que usted ve aquí, que quizá usted dirá es pan y es jugo de uva, porque a mí no me engañan, eso no es vino, ¿verdad? Pero lo que esto simboliza y representa es un privilegio, hermanos, que ninguno de nosotros deberíamos de tener en poco. Porque la Biblia dice que cualquiera que toma la cena de alguna forma digna acarrea las promesas y las bendiciones del pacto que Jesús hizo. Pero cualquiera que lo toma indignamente dice que puede acarrear dolor, enfermedad. Dice: por eso algunos están enfermos y otros duermen. Así dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, la Santa Cena, hermano, es un recordatorio del sacrificio de Cristo. Y cuando todos venimos a la mesa, es como decir: yo no estaba invitado, pero me invitaron. Cuando Jesús murió en la cruz, se abrió la invitación a todo el mundo. Quiero leer algunos versículos y sé que algunos de estos, pues a usted le van a parecer interesantes. Creo yo que Éxodo 25:30, según me di cuenta yo, quizá no, pero según entendí yo, este es uno de los primeros versículos en la Biblia, en toda la Biblia, según el orden que está como, digamos, en la Biblia tradicional Reina Valera. Este es el primer pasaje, o de los primeros pasajes en donde se menciona el concepto de mesa. ¿Sí? Pero pasa algo interesante con todo esto. Sucede que aquí le está hablando Dios a las personas, porque no solo fue uno, aunque a uno le dieron toda la instrucción, pero a las personas que iban a organizar el templo, cómo se iba a hacer. Y para quienes tal vez no lo sabían, antes, en el tiempo antiguo, habían 3 espacios en el templo, para decirlo de una mejor manera. En el lugar físico habían 3 espacios. Había un lugar que se llamaba el atrio. Imagínense usted cómo eran las cosas. Un lugar que se llamaba el atrio, que era donde todo el pueblo podía llegar. Había un lugar que se llamaba el lugar santo, que era un lugar en donde solo algunos sacerdotes podían entrar. Y había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era el lugar en el que solo un sacerdote entraba según el orden que le tocaba en el año. Y creo que les he comentado esta historia porque la iglesia se llama así. No vaya a pensar usted que nosotros buscamos un nombre por algún tema de marketing o qué sé yo para ponerle. No, cuando nosotros estábamos platicando de esto con mi concepto, nosotros estudiamos todo el contexto del lugar santísimo y nos sorprendió todo lo que pasaba en el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo caía el fuego de la presencia de Dios. Y como le decía, para quienes no lo sabían, el sacerdote, el único que podía entrar, entraba con un su lacito acá amarrado en la cintura y una campanita, cadenita le iba a decir, no sé por qué, una campana, algo que sonara. ¿Sabe para qué? No se imagina. El sacerdote entraba y si se escuchaba el sonido era porque el sacerdote se estaba moviendo. Si el sacerdote entraba y la campanita dejaba de sonar era porque la presencia de Dios lo había fulminado. Así de delicado era el lugar santísimo. Pero usted dirá, ¿y eso qué? Pues tiene que ver con que en el lugar santísimo no entraba todo el mundo, entraba solo el sacerdote. La Biblia dice en Hebreos 10 que eso cambió a raíz del sacrificio de Cristo, pero en el lugar santo, que es el lugar intermedio entre el lugar santísimo y el atrio, o sea, donde el pueblo sí llegaba y donde solo llegaban algunos sacerdotes, Dios le mandó a Moisés. La instrucción fue: miren, cuando ustedes construyan el templo, en el medio, por favor, necesito que pongan una mesa. Y esa mesa, ¿saben para qué
poner unos panes que se llamaban los panes de la proposición. Y quisiera hacerles una pregunta hoy, así bien rápido. ¿Qué es una proposición? Solo tenemos de claro, entonces. Proponer algo. ¿Saben qué es una proposición? ¿O qué fue lo que Dios hizo con esto? Fue decirle a la gente: miren, pues aquí voy a dejar yo una mesa y voy a dejar pan. Cualquiera que necesite puede venir a comer si lo quiere y lo necesita. Básicamente es: te invito a comer. Es una proposición. Eso. O sea, Dios viene y le dice: dentro de todos los elementos que vas a poner en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el lugar santo, uno que es bastante importante es una mesa con panes. Y miren, yo les puse ahí este versículo de Éxodo 25:30, que dice: coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que esté siempre delante de mí. Cuando ustedes leen eso, en otras versiones dice el pan de la proposición. ¿Sí? Así se llamaba. Pero en esta versión, que es una versión, por así decirlo, un poco más actualizada, pusieron el pan de la presencia, y realmente no están equivocados. Porque la palabra proposición que usted ve en la Reina Valera y en otras, literalmente es una palabra que se lee en el hebreo panijim. Y esa palabra significa, traducida al español, significa los panes del rostro. Fíjense. ¿Qué significaba eso? Significaba que cuando un sacerdote entraba y probaba de ese pan, podía estar así con Dios. Y es curioso porque Dios, desde el principio de la historia, ha sido quien ha buscado de nosotros. ¿No se acuerda usted que en la Biblia dice: no me elegiste vosotros a mí, sino yo a vosotros? Dice el Señor. Y nosotros en muchos casos decimos: es que cuando yo ya no podía, cuando la vida se me estaba destrozando, entonces alcé mi mirada y vi que Dios estaba ahí. Pero Dios ya te estaba llamando, ¿verdad? Dios ya te estaba buscando. Dios ya tenía algo contigo. O sea, no es mera casualidad ni coincidencia que tú digas: quise ir a buscar al Señor, quisiste venir a buscar al Señor, porque la Biblia dice que el Espíritu te invita primero a que vengas. Tú necesitas de Dios, ¿o no? Tú necesitas de Dios, como yo lo necesito. O sea, el tema de esto es que, fíjense que cuando nosotros nos damos cuenta que la presencia de Dios es el rostro, o es su manifestación, entonces nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, porque decimos: Dios desde un principio me ha invitado y me ha propuesto, ha querido cambiarme la vida, ha querido que yo me acerque. Eso es lo que de alguna forma encierra la invitación a que nosotros nos acerquemos a la mesa, porque Él sigue estando a la puerta y Él sigue tocando la puerta. Yo solo espero una cosa: en mi casa y en el caso suyo, espero que usted no esté tan ocupado y tan, no sé si se dice bien así, absorbidos, está bien dicho, me parece que no, pero no sé, pero que usted no esté tan absorbido por su propia vida que no se dé cuenta de cuando Dios aparece y te dice: tengo pan, el pan del rostro. Estoy seguro que eso es lo que tú necesitas. Deja de hacer kundalini, deja de andar comprando la pulsera balance, deja de andar leyendo a Urbano Madrid, deja de andar leyendo a Walter Mercado. Tengo mi presencia. Le pregunto: ¿usted cree
que la presencia de Dios no es suficiente para que eso que está dentro de nosotros a veces no sea pasivo. ¿Se recuerdan que la semana pasada yo les estaba contando, creo que fue el miércoles, yo les estaba contando que había un rey a quien regularmente le venía un espíritu que lo atormentaba y no lo dejaba dormir, ustedes? Y estaba todo el tiempo así, era violento, era un rey violento. Él quería matar. Él que había perdido muchas cosas, y entre las cosas que había perdido era el amor. Y él lo único que le ocupaba y le preocupaba era el qué dirá de la gente. O sea, él estaba preocupado por cómo lo veía la gente. Hasta ni siquiera la opinión de Dios le importaba. Pero resulta, hermano, que este hombre cada día se ponía más complicado el espíritu que lo atormentaba, y resulta que vino alguien y me dijo: ¿sabes qué? Hay un hombre por ahí que sabe tocar el arpa y canta muy bonito, se llama David. Si quieres lo llamamos para ver si cuando él venga aquí cante y toque, el espíritu que tú tienes se calme. Y resulta que lo invitaron a David cuando era casi un niño, lo llevaron con este rey que se llamaba Saúl, se puso a tocar el arpa, empezó a cantar, y el espíritu que tenía malo se le calmaba. Porque está en la presencia de Dios. Yo lo que le pido al Señor es que aquí haya pan de la presencia del Señor, para que usted no solo, como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo me sorprendo por lo material, pero creo que hay un montón de cosas más que Dios ha hecho sobre lo material que a mí me deberían de impactar, pero me sorprendo como Dios en lo físico nunca me ha dejado abandonado, porque esa es una muestra del amor incalculable de Dios para nosotros. Pero otra cosa importante es que la presencia de Dios nunca se ha ido, aunque nosotros a veces no le damos importancia. Entonces, hermanos, yo quisiera preguntar: ¿cuántos quieren el pan de la presencia? ¿Cuántos quisieran sentir que el Señor está en sed? Bueno, les voy a contar algo, miren ustedes, porque pues, al final de cuentas estamos aquí en confianza, diría el almacén, ¿verdad? Pero miren, ayer que fue la final del fútbol, quizá el torneo más importante, ¿verdad? Pero el tema no es ese. El tema es que fíjense ustedes que el que ganó, el director técnico que ganó el partido, hace unos años atrás perdió a una hija, como de 8 o 9 años, creo. 9 años. Y él, en una entrevista que le estaban haciendo, curiosamente, la última vez que había ganado esa copa la ganó en el 2015. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque fíjense que él, cuando lo entrevistaron hace no mucho, él dijo que sería especial volver a ganar esa copa 10 años después, ahora que su hija no está, porque una de las imágenes que le dieron la vuelta al mundo fue cuando en el 2015 su hija, que todavía estaba con él, corrió por todo el campo con la bandera de su club, celebrando la victoria de su papá. Fíjense. Y él, cuando su hijo murió, él quedó devastado. Él entró en una depresión bien fuerte. Pasó algunos años retirado de todo lo del deporte y de las cámaras y todo, porque él realmente le pegó, no, ¿verdad? Usted le pegó la pérdida de su hija. Pero lo que lo quiero llevar es que él, cuando le entrevistaron y habló de todo esto, él dijo: me gustaría volver a ganar y celebrar en honor a ella. Y él dijo: porque yo sé que ella en algún lugar está, en espíritu está. Así lo dijo él. Yo en este punto no me voy a meter a juzgar o criticar, porque cada quien tiene sus conceptos. Pero imagínese usted cuando nosotros de alguna manera tenemos alguna pérdida o se nos va alguien. Yo le decía a usted que entrando en confianza, hoy está cumpliendo 2 años de fallecida mi hermana. 3, perdón. Disculpen ustedes, a mí siempre se me va eso del conteo. 3 años de que falleció mi hermana mayor. Lo que les estoy tratando de decir, hermanos, es que miren ustedes, nosotros como quisiéramos, como anhelaríamos que
la gente que se nos fue estuvieran y decimos, él está aquí o algo así, ¿verdad? Lo que sí les puedo garantizar es que sin saber si es o no que de ese plano espiritual para acá nuestros seres queridos nos ven, el que sí nos ve siempre es Dios. Amén. Él sí nos ve siempre y su espíritu está acá y Él quiere, hermano, tener una verdadera relación con nosotros. Quiero avanzar un poco más, porque miren, yo digo 2 palabras cuando vuelvo a ver pasaron como 15 minutos, no sé por qué, pero miren, este pasaje no lo puedo pasar por alto en la Reina Valera. Dice, y dijo de David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre. ¿Alguien conoce esta historia? Vas a comer en la casa del rey. Qué bonita esa canción va a ser. Impresionante. El rey te mandó a llamar. Esta es la historia del nieto de Saúl. Saúl fue el rey del que yo le estaba contando, que lo atormentaba un espíritu inmundo, un espíritu malo, perdón, para decirlo mejor, un espíritu malo lo atormentaba. Saúl, por orgulloso, perdió el reinado y dejó a toda su familia expuesta. No le voy a contar toda la historia porque realmente es larga, pero es bonita, es hermosa. Pero a donde lo quiero llevar, hermanos, es que fíjense que el nieto, que es este de quien están hablando en este momento, el nieto de Saúl, nació y creció bajo el régimen, por así decirlo, de David, el rey David. Que el rey David siempre ha sido figura, prototipo y ejemplo de lo que era un Mesías, Cristo, ¿verdad? Y resulta, hermano, que cuando David ya se estableció como rey, él dijo, yo le hice una promesa a mi amigo. David fue muy amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Y él le dijo, cuando yo, porque de hecho lo platicaron, cuando yo sea rey, yo no me voy a olvidar de los tuyos. Qué buenos amigos, ¿verdad? ¿Alguien tiene amigos así aquí? Amén. Qué poquitos. Pero imagínense el hijo, sí, porque ellos sabían, estaba hablando del hijo del rey y estaba hablando con el que iba a ser rey. Él sabía que le iban a quitar el reinado, estaba hablando al que le tocaba ser rey. Pero él entendió el trato que Dios tenía con su papá. Y por culpa, perdón que lo diga de esta forma, pero por culpa de las acciones del papá, el hijo perdió el reinado. Y los nietos, hermano, pagaron muy alto el precio. Eso es otro tema, eso es algo familiar. Pero no creamos, hermano, que lo que nosotros como padres hacemos no repercute sobre nuestros hijos. Porque mire, Jonatán perdió el reinado por su papá. Y el nieto se quedó pobre, perseguido. La historia del nieto es que él, una de las siervas que vivía en la casa de ellos, cuando vieron que los iban a llegar a invadir, cargó al pequeño bebé y se fue corriendo y se tropezó y se cayó, y el niño se lastimó de las piernas y nunca pudo caminar. Era un lisiado. El niño se llamaba Mefiboset. Mefiboset es una palabra aramea, hebrea, que significa una frase, bueno, 2 palabras, pues, que significa el destructor de la vergüenza. Pero este muchacho, desde niño, vivió en la vergüenza. De hecho, usted puede ver la historia, esta historia, y se va a dar cuenta que es la historia que le puede marcar la vida a cualquier persona que ha vivido bajo el yugo de los complejos. Yo se lo digo porque la he leído muchas veces y cada vez que yo la leo, no hay forma de que yo, dentro de mí, algo no se quiebre, porque yo digo, realmente yo he sido un gran acomplejado. Y solo David pudo haber tenido misericordia de mí. Fíjense ustedes que ya cuando David se estableció como rey, él sí cumplió, no como los políticos. Cuando yo quede, les voy a asfaltar aquí. Asfaltado, le dice uno. Después de 4 años, nunca le viniste asfaltado.
Bueno, él como rey dijo: yo a tu familia le voy a cumplir. Nace Mefiboset. Y Mefiboset ya vivía en la desgracia de ustedes. Es que es increíble esta historia, porque hasta incluso donde él vivía, un lugar que se llamaba Lodebar. Lodebar era un lugar donde vivía toda la gente despreciada, el lugar del desprecio. Y ahí se fue a vivir un niño lisiado con su sirviente, digamos así, los únicos que habían quedado. Entonces viene David, y ya siendo rey, dice: ¿se recuerdan ustedes que yo una vez le dije a mi amigo Jonathan que lo iba a ayudar cuando yo fuera rey? Sí, quedó alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia. Entonces le dicen a David: hay un muchacho que cuando era niño su sirviente lo botó y quedó lisiado para siempre, y viven en el lugar del desprecio. David dijo en ese momento: ahorita mismo van y lo busquen y díganle que yo, por amor a su padre, le voy a hacer misericordia y lo voy a hacer volver a sentarse a la mesa del rey, porque él siempre ha sido el príncipe. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez sintieron desprecio, pero yo estoy seguro que Jesús, Dios, David, nuestro David, siempre nos ha buscado y ha dicho: ya no busques más, ya no busques más. Si sigues pensando en esto, te van a despreciar. Si sigues creyendo que para fulano eres especial, te van a despreciar. Yo hoy que estoy tocando la puerta y ya nunca te voy a despreciar. De hecho, yo he estado pensando en ti todo el tiempo. Desde que antes de que nacieras, yo ya había puesto mi mirada en ti. Y te voy a buscar al lugar del desprecio, al lugar en donde tú decías: aquí nadie me ve, aquí a nadie le importo. Porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras que tenía tu papá, tu abuelo, y tú comerás siempre pan a mi mesa. ¿Cuántas veces algunos de los que estamos aquí nos ha tocado que venir y decir: soy incomprendido, soy infravalorado, la gente no tiene un buen concepto de mí, regularmente toman en cuenta a cualquier otra persona menos a mí? ¿Y sabes qué te dice hoy el Señor? Yo siempre estoy. Quiero hacer misericordia contigo. El Rey de Reyes quiere que te sientes a su mesa. Y miren, es que sentarse a la mesa del Rey, es que no sé si nosotros entendemos, tal vez no tanto, porque como nosotros ya crecimos en otro tipo de gobierno, pero ustedes, si alguna vez yo con Marcela vimos hace algún tiempo una serie que se llamaba The Crown, y ahí cuentan un poco de las intimidades de la corona inglesa. Es increíble, pero por todos los años que Isabel fue, así se llamaba, fue reina, hasta el esposo le tenía que decir Su Alteza Real cuando estaba frente a toda la gente. Hasta su esposo. Y ella se lo dijo una vez delante de, bueno, no delante de todos, sino que cuando entraron a la habitación, él estaba bien enojado y le dijo: tú eres mi esposa, y que no sé qué. Y dijo: sí, pero delante de toda la gente soy Su Alteza Real. No van a tomar ideas, hermanos. Pero lo que me estoy tratando de decir con esto es que así se manejan en la vida. Y no voy a pensar usted que, perdón que lo diga de esa manera, ¿verdad? Pero que un aparecido y él dice: ¿cómo estamos Willy? ¿Cómo estamos Charles? ¿Cómo estamos Isabel? ¿Puedo entrar? ¿Me voy a sentar? ¿Dónde me siento? ¿En qué parte me siento? Eso no pasa. Eso no pasa.
No sé si me explico. Solo imaginen ustedes que para los, digamos, los que son de la realeza, no hay forma alguna en la que alguien que sea, digamos así, alguien del vulgo pueda tener algún tipo de acercamiento. Pero imagínense que tan increíble es todo esto que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos llamó a nosotros. Y por esa razón era que yo les decía hace un ratito, qué complicado, ¿verdad? Porque el Rey de Reyes nos llamó a su mesa y yo no sé qué vamos a responder a esa invitación. ¿Qué respondería usted? Porque a este hombre, Mefiboset, le cambió la vida totalmente. Yo no sé si usted está hoy aquí y está diciendo, Señor, el pastor dice que si tomo esa copita y ese panito, la vida me va a cambiar. No lo digo yo, hermano, lo dice el Señor invitándote. Tu vida puede cambiar de ser lo que tú siempre pensaste que eras, o lo que tu papá te dijo que eras, o lo que la sociedad te marcó para decir que eras, a ser lo que Jesús siempre ha dicho que eres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para tu vida? Voy a avanzar. No se asusten, pero sé que muchos de ustedes han leído este Salmo 23, verso 5. Sí, lo leí. Ante mí preparas una mesa delante de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Yo he leído esto de muchas formas, lo hemos leído en muchas versiones, y no sé si alguna de ustedes se detuvo a pensar en esto. Pero ¿qué obligación tiene Dios de preparar una mesa para nosotros? Sí, Dios es Dios. Y aquí David está hablando de Dios como su pastor y dice: tú eres mi pastor, no me falta nada, en lugar de delicados pasos me haces descansar junto a agua de reposo, me pastoreas con toda mi alma, me guías por sendas de justicia por amor de tu nombre. Adereza la mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Le voy a hacer otra pregunta y solo quiero que usted lo piense. Pero usted tiene enemigos, pero tal vez no enemigos físicos, espero yo. Pero si usted no lo ha notado, hay entes en lo espiritual que quieren entrar en su casa, que quieren entrar en su vida, que quieren entrar en donde usted se desarrolla todo el tiempo. Y esos son enemigos. Cuando David estaba hablando de esto, él dice: yo me puedo llegar a sentar y tú pones un banquete y ahí están alrededor todos mis enemigos viendo cómo tú me sustentas. No sé si me explico, pero esto es dual. Esto tiene dos explicaciones, varias tal vez, pero dos que son importantes. Una es que Dios ve a tus enemigos y a los míos, y cuando ellos piensan que estás en un extremo en donde todo se va a terminar y tú dices: no sé qué va a pasar aquí, viene el Señor y dice: pues lo que va a pasar es que yo voy a preparar una mesa, tú te vas a sentar, vas a comer, y tus enemigos van a tener que ver cómo yo te trato de bien. Por eso le decía yo, tiene dos formas de verlo. Una es lo espiritual y otra es lo material. Si nosotros entendemos que esto es algo espiritual,
vamos a entender también que de la misma forma que Cristo, siendo el Hijo de Dios, se convirtió en nosotros la provisión para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre, quiere decir que también nos puede proveer de lo material. Usted puede tener sus facturas en la mano y quizás hacer sus angustiadores. Si tú le crees a Dios, no estoy diciendo que no trabajes, pero si tú le crees a Dios, vas a hacer tu esfuerzo y hasta donde lleguen tus fuerzas, de ahí en adelante Dios va a decir: aquí me toca a mí. Voy a preparar una mesa delante de tus angustiadores. Yo te voy a proveer. Yo no te voy a dejar avergonzado. Yo no te voy a abandonar. ¿Usted cree en un Dios abandonador? Porque si creemos en un Dios abandonador, pues o cantamos como cantamos o vivimos como vivimos. Pero yo creo en un Dios que sí se ocupa de nosotros, hermano. Y si la Biblia dice que Él es nuestro pastor y leemos ese salmo y a veces lo tenemos al pie de una mesita de noche cada vez que nos dormimos, ese o el Salmo 91, o lo tenemos tal vez en el baño, o lo tenemos en la sala abierto, así dice Salmo 23. Si usted cree que el Señor es su pastor y que nada le falta, la Biblia dice que Él preparó una mesa. Y no la preparó cuando todo está bien, sino la preparó cuando todo está difícil. O sea que usted va a estar enfiestado mientras tiene sus clavos, y no porque usted sea un irresponsable, sino porque usted sabe en quién está descansando. Porque la palabra de Dios dice también: he aquí no se dormirá, he aquí no se adormecerá ni tendrá sueño el que cuida a Israel. O sea que aunque nosotros nos vayamos a dormir de cansados, hermano, el Señor decía: no te preocupes, anda a dormirte, yo me quedo aquí velando por ti, cuidando de ti. Entonces, ¿sabe qué implica la mesa del Señor, hermano? Y termino. Implica que usted y yo entendamos que todo lo que pasa en el entorno es comida para el espíritu, comida para el alma y comida para el cuerpo. El sustento que nosotros necesitamos está en Dios. Quisiera ministrar, hermano, con esto. Si usted tiene un tiempecito un día de estos, vaya y corrobore lo que le voy a contar a continuación. Pero en Juan capítulo 13, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, si no mal recuerdo, 18, todo lo que pasa ahí es una noche antes de que Jesús lo crucifique. Y cada historia, hermano, ahí es donde, en ese contexto donde está: yo soy el camino, la verdad y la vida, no os aflijáis porque voy a la casa de mi Padre a preparar morada para que donde yo esté también vosotros estéis. Y es donde está la oración intercesora de Jesús, donde dice: te ruego por estos y te ruego por los que van a venir. Todo eso pasó en la cena. En la cena, en la mesa. Ya después dice la Biblia que sale y lo traiciona Judas. Pero por eso digo, vaya y corroboren. Pero a mí me gustó esto. Hay otras cosas que me gustaría compartirles quizás en las próximas Santas Cenas. Pero dice: mientras estaban comiendo, Jesús se levantó, se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente, empezó a lavar los pies a sus seguidores y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Y el último verso, porque no está todo obviamente, dice: les estoy dando un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Todo esto estaba pasando en una mesa. Jesús lavando los pies. Pedro le dice a Jesús: ¿por qué te vas a poner a lavarme los pies si no tú eres el líder? Pues sí, le dice Jesús, pero te tengo que lavar los pies, porque es necesario que tú entiendas el propósito. Si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino.
Y entonces Pedro, cuando le dijo eso, Jesús le dijo: bueno, entonces bañame. Sí, literalmente se lo dijo: no me laves los pies, lávame todo. Pero eso estaba pasando en la mesa. En la mesa nos limpian el caminar. En la mesa, hermanos, es a donde uno va a pedir perdón y a perdonar. Perdón que lo diga de esta manera, hermano, pero nosotros no creamos, o sea, no pensemos que podemos. Y es difícil porque todos aquí van a decir: es que usted no sabe de lo que está hablando, al menos no en mi caso. Pero cuando nosotros perdonamos, hermano, nos empezamos a parecer a Jesús. Es eso. Nos empezamos a parecer a Jesús. Y aquí la idea es que todos, hermano, conozcamos al Jesús que nos invitó a la mesa. Y que así como Él nos perdonó, nosotros empecemos a trabajar en perdonar a los que están alrededor de nosotros. ¿Alguien se siente perdonado aquí? Amado, querido, aceptado, recibido. Qué bonito, de verdad, qué bonita sensación es sentirse querido, amado, perdonado. Es una de las cosas, uno siente como que le quitaron una mochila de vida, ¿verdad? Cuando uno se siente perdonado. Ven y haz tú lo mismo, dijo Jesús. ¿Alguien quiere tomar la cena del Señor? ¿Alguien acepta la invitación? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vas a vivir en la casa del Rey. Vas a vestir la ropa del Rey. Vas a comer en la mesa del Rey. Un adiós a lo de bar tú vas a dar. La tristeza nunca más recordarás. El Rey te mandó a llamar. Hoy es un día especial en el que se pueden remover círculos, ¿no? Círculos. Y decir: qué bien se siente ser amado.